Bueno, mis queridos eléctricos, siguiendo con el cálculo pues de la parte de motores y de pronto también este tema les va a servir para la parte de cuando hagan un diseño eléctrico. Entonces vamos aquí a trabajarle lo que es hoy a la sección de diámetro de conductores en un motor trifásico. Lo que vamos a ver hoy se aplica para los motores trifásicos. Entonces lo primero que tenemos que ver en, en todas las condiciones y características de funcionamiento es la capacidad de conducción permisible o el calentamiento. El calentamiento en un motor o en cualquier sistema eléctrico es a tener en cuenta. La idea cuando nosotros tenemos todas estas condiciones de seleccionar un buen conductor, de seleccionar un buen aislamiento, de seleccionar una protección, es para que no nos llegue a la parte del calentamiento, que es lo que tenemos que evitar en toda instalación eléctrica. Entonces los conductores eléctricos, ellos tienen una resistencia interna y es directamente proporcional a la longitud del conductor. A más longitud, pues más resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje tiene que hacer romper esa barrera de resistencia para poder pasar. Si tiene mucha resistencia, pues va a necesitar más voltaje para poder pasar, más fuerza para mover los electrones. Y si tiene poquita resistencia, pues va a ser menos fuerza para mover los electrones. Pero resulta que si el cable tiene mucha resistencia en comparación al voltaje que se necesita para el sistema, se va a producir un calentamiento que eso se ve reflejado más que todo en las facturas en nuestro bolsillo, y ese calentamiento también puede llegar a una sobrecarga y muchas veces a un cortocircuito porque es tanto el calor que derrite los materiales aislantes. Entonces para calcular el, el calentamiento vamos a hablar de ese calentamiento, vamos a hablar de las pérdidas. Ese calentamiento se convierte en pérdidas si usted no está utilizando el calentamiento pues como tal, pero se convierte en pérdidas. Entonces las pérdidas de potencia es igual a la resistencia por I al cuadrado, que ya sabemos que PPL es la potencia de pérdida en la línea, y R es la resistencia de la línea y I es la corriente de la línea. Pero algo que yo quiero mostrarles y hacer mucho énfasis es en este cuadrito de temperaturas que tenemos acá. Este cuadrito de temperaturas muestra los colores y los grados centígrados a los que se generan ese color. Por ejemplo, si yo veo que algo está muy rojo, está caliente y está de color rojo, es porque está alrededor de los 2000 grados centígrados. Si veo que algo está amarillo, pues este amarillo intenso, que está a los 3200 grados centígrados. Si está un azul intenso, mejor dicho, está a los 9000 grados centígrados. O sea que desde rojo hacia arriba son colores de ya mucha temperatura. De rojo hacia atrás también se está dando mucha temperatura. 100 grados, 200 grados, 300 grados. Nosotros vamos a trabajar más o menos para 90 grados, lo que ya hemos estudiado. Entonces es muy importante tener este cuadro porque cuando yo visualmente observo ese color rojo, ese color amarillo, ese color verde biche, yo digo, uy, está recalentado este circuito. Este cuadro también nos lo muestra una cámara termográfica. Cuando yo hago el análisis espectral de temperatura, entonces me muestra esos colores. Debo de saber interpretar estos colores. Para que no me pase un recalentamiento, ¿yo qué tengo que hacer? Escoger el conductor de un calibre tal que me soporte la corriente que está pasando por ahí. Para eso, pues nosotros aquí ya tenemos esta tablita muy conocida que ya la hemos manejado mucho, ¿cierto? Que me dice la capacidad de los conductores. Entonces, por ejemplo, acá está el calibre AWG Inca 1000, que va desde la 18 pasando por 12, 1, ¿cierto? Entonces estarán los 60, 75, nosotros vamos a trabajar a los 90 grados. Siempre vamos a trabajar como en las condiciones más altas de la tabla, ¿sí? Y aquí está el otro calibre y los tipos de aislamiento, que hoy ya lo hemos estudiado, no voy a hacer mucho énfasis en eso. Lo que sí le voy a hacer énfasis es que de acuerdo al calibre
del conductor hay que escoger muy bien la corriente. ¿Y cómo escojo la corriente? Pues dependiendo de la temperatura del medio en el cual que yo voy a estar. Acordémonos muchachos que esa temperatura depende también de si va por dentro de un ducto, si va sobre canaleta, si el ducto es metálico o si el ducto es PVC. Ya seguimos con más información. Bueno muchachos, entonces ya siguiendo aquí con el segundo punto muy importante que tenemos para calcular el conductor de la alimentación para el motor trifásico. Entonces acá tenemos otro que es el cálculo de la regulación, muy importante. ¿Qué quiere decir el cálculo de la regulación? Ahora hablamos del calentamiento, lo que puede provocar, ¿cierto? Pero también esas pérdidas en que se puede dar en una caída de tensión. ¿Qué quiere decir? Que a la entrada en voltaje de línea puede ser 208, pero el voltaje de línea al final no puede ser 208, puede ser 207, 204, 206. Uno se da por la distancia del material, por la distancia del conductor, otra por la alta resistividad, otra porque no está bien calibrado, pero se supone que ya lo calibramos bien. Entonces hay que calcular la parte de caída de tensión para ver si dejamos ese mismo calibre de conductor o hay que subirle al conductor siguiente para poder que no haya caída de tensión. Entonces, para calcular la tensión vamos a utilizar esta ecuación que está acá, ¿sí? Esta ecuación que está acá, que es la ecuación de impedancias, que es el coseno del ángulo por R por coseno del ángulo, que es la parte resistiva del cuento, y XL, que es la parte inductiva del cuento por el seno del ángulo. ¿Qué necesitamos saber? El calibre, la resistencia del calibre del cable con que nosotros estamos trabajando. Necesitamos saber también el XL de ese cable, el factor de potencia y hallar el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. Para eso tenemos aquí esta pequeña tablita que ustedes están viendo acá. Esta pequeña tablita que ustedes están viendo acá. Esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí están todos los valores que nosotros necesitamos. Voy a hacerle aquí un zoom, un super zoom para que la podamos apreciar. En esta parte está el calibre del conductor. En esta parte está el calibre del conductor. Comienza desde 14 porque es que en esta clase de instalaciones yo no puedo hacer conexiones con el calibre menos de 14. Va del 14 hasta el 6 y hasta el 1000. Aquí tenemos si ellos van por un ducto, ¿cierto? El ducto puede ser PVC, puede ser de aluminio o puede ser de acero. Y aquí tenemos la reactancia XL para conductores de aluminio o cobre. Entonces, de ahí ya podemos sacar el valor dependiendo del calibre. La resistencia para corriente alterna para conductores de cobre es esta. Y esta es la resistencia interna para conductores de aluminio. Es una tabla muy buena que hay que imprimirla y tenerla, mejor dicho, siempre porque lo vamos a utilizar. Aquí está la impedancia efectiva para un factor de potencia de 0.85 conductores de cobre y conductores de aluminio. Aquí tenemos el factor K. Bueno, listo, seguimos acá. Aquí tenemos la potencia efectiva para factor de potencia de 0.9 y enseguida está la de factor de potencia de 1, que es el factor de potencia ideal. Por lo general nosotros para motores trabajamos con la de 0.85, al menos de que la placa del motor o las características del motor nos indiquen otra cosa, ¿sí? Digamos que yo voy a trabajar para un número 12. Para un número 12 y que él va por tubería EMT. Entonces el 12 tubería EMT trabajaría yo con una resistencia de 0.2231. Con una reactancia de 0.2231, que la resistencia de este señor es de 6.676, la resistencia para corriente alternada pero es de aluminio
y ya. Y como hay, pero como va a trabajar acá, tendría que trabajar aquí con los valores que están acá. Es muy importante, la guía es este factor de potencia, va a ser la guía. Si me dicen 0.85, tengo que trabajar con esta columna acá. Entonces me vengo aquí, busco el 12, el número 12, es el tercero aquí, y me daría más o menos acá 5.66, que es con lo que yo iría a trabajar. Después de eso, entonces ya yo me vengo acá para hacer para hacer los respectivos cálculos. Entonces, digamos aquí yo tengo un ejemplo para un calibre 2.0 cuya resistencia es 0.623 ohmios por metro, la reactancia es 0.141, factor de potencia, el coseno 0.90 y el seno de ese ángulo es 0.44. Entonces, este es por ejemplo para el alimentador. El alimentador tiene una distancia de 28 metros. Entonces ya voy a resolver esta ecuación, ¿cierto? Sería R por coseno del ángulo y XL por seno del ángulo. De la fórmula ya saqué eso, entonces 0.623 ohmios por metro por 0.90 y 0.49 por metro por 0.44. Entonces esto me da una impedancia de 0.6227. Entonces la caída de tensión va a ser acá, va a ser un delta B entre fase y neutro en caso de que el sistema tenga neutro de la Z, aquí, la que nosotros hallamos esta impedancia eficaz por la línea, por la corriente que hemos hallado. Entonces ahí está, por la longitud, por la corriente que hemos hallado, y entonces eso lo da una caída de 0.75 voltios. Con ese valor ya vamos a hallar la caída de tensión entre fase y fase, que es la que necesitamos. Aplicamos la ecuación de línea y después de aplicar la ecuación de línea, pues entonces ya nos da 0.55, y de acuerdo a la nota 4 del RETIE, al artículo 216.9 de la norma NTC 2050, decimos que por ejemplo esta línea sí cumple. Ya en el otro video les voy a hacer un cálculo o un ejemplo más práctico, más rayadito. Solamente quería que tuvieran este documento para que comenzáramos a hacer los cálculos pertinentes. En el siguiente video les voy a hacer un ejercicio para que quede bien claro este tema. Muchas gracias.